Hola amigos, bienvenidos a Ariose Comics. Aquí les traigo Action Comics número 1099, con guión de Mark Waid y arte de Skylar Patridge y Patricio Del Peche. Aquí está la lista de reproducción. Espero que les guste. La historia comienza hace algunos años en Smallville. Clark está trabajando con la vaca Bessie en el granero, recordándole los cascos. Sabe que no le gusta, pero le pide que no se mueva tanto. Mientras tanto, se nos revela el momento en que John le explica que el villano Epoch llenó sus células con una radiación que imita la luz del sol rojo. Como consecuencia, toda la energía del sol amarillo que su cuerpo acumuló a lo largo de los años se ha perdido por completo. Por eso, hasta que encuentren una forma de revertir la situación, se encuentra totalmente sin poderes. De pronto, la vaca se impacienta y le da una fuerte patada a Clark directo en el rostro. Jonathan ingresa a buscarlo y le pregunta si está bien, recordándole que debe usar las sujeciones. Mientras se mira las manos empapadas de la sangre que le sale del rostro, Clark comenta que antes no tenía ninguna necesidad de usarlas. Ya en casa, Clark se queja de que le duele la herida, sin comprender la razón de ese dolor. Marta, mientras le limpia la cara, le dice que él no está acostumbrado a pasar por algo así. Se va a buscar el botiquín de primeros auxilios y le pide a John que no deje solo a Clark. Martian Manhunter usa sus poderes para examinarlo y comenta aliviado que no detecta ninguna conmoción cerebral. Le explica a Clark que Epoch utilizó la poca energía que les quedaba a las baterías de su nave robada, lo cual causó todo esto. Aunque lograron recuperar los restos del vehículo, el villano sigue fugitivo. Clark le pregunta si hay algo que él mismo pueda hacer para solucionarlo. John le asegura que ellos se encargarán de protegerlos hasta que logren atrapar a Epoch. Clark insiste en saber cómo va a recuperar sus poderes. John le confiesa que no tienen la menor idea. Clark tira una jarra de jugo al suelo y le pregunta a John para qué están ahí entonces. Él nunca pidió que lo metieran en sus peleas con Epoch, y todo marchaba perfectamente antes de que llegaran del futuro a arruinarlo todo. Marta intenta calmarlo, pero él sigue reclamando, señalando que se supone que John conoce el pasado y se pregunta si no causó esto a propósito. John le explica que Buster asegura que esto no debería pasar en su línea del tiempo y que han generado una paradoja que se vuelve cada vez más peligrosa mientras no se resuelva. Jamás quisieron hacerle daño. Su llegada fue un accidente fortuito, al igual que lo ocurrido con sus poderes. Como comentario, ellos tres viajaban por el tiempo buscando a Superman, algo que por ahora prefieren ocultarle a Superboy. Marta le pide a Clark que se disculpe con John y que se aliste para ir a la escuela. Ya más tranquilo, Clark le pide disculpas a John y le ruega que lo ayude. Poco después, Marta apura a Clark para que no llegue tarde. Él le dice que solo tomará un baño breve, pero en cuanto entra a la ducha, sale disparado, quejándose de lo fría que está el agua. Clark reflexiona en que haber sido invulnerable tanto tiempo hizo que se olvidara por completo de revisar la temperatura del agua antes de meterse. Más tarde, ya en el salón de clases, piensa que los lentes que le dio su mamá son una dificultad todavía más grande, pues antes acostumbraba a ver a través de los cristales usando su visión de rayos X. A lo largo del día, se nota lo mucho que le cuesta adaptarse. Siente que mover el cuerpo bajo la fuerza de la gravedad es de lo más extraño, y dar un paso se siente como avanzar entre un montón de ropa mojada. Correr 1,5 kilómetros en la clase de educación física lo hace sentir que los pulmones le van a explotar. Todo le resulta sumamente pesado, al punto de tener que pedirle a una persona que hable más fuerte por primera vez en su vida. Tampoco es capaz de percibir el olor de la lluvia a la distancia. Se pregunta si esa será su realidad de ahora en adelante y si su época de gloria bajo el sol ya pasó y no volverá jamás. ¿Qué pasará si no recupera sus habilidades nunca más? En eso aparece Lana, preguntándole qué le pasó en la cara. Clark responde que se metió con la vaca equivocada. Ella lo lamenta y le pregunta si le pasa algo más, a lo que Clark responde que no se siente del todo bien. Lana le pregunta por su nueva amiga, fingiendo no acordarse de su nombre. Clark solo le responde que Mary está ocupada. Lana le menciona que organizarán una fiesta el fin de semana por el nuevo libro de su papá. Añade que quizá no haya espacio para Mary, pero poniéndole una mano en el brazo, le dice que le encantaría que él fuera. Luego se va, dejando a Clark debajo del árbol, tocándose el brazo con una sonrisa en el rostro. Lana, al llegar a su casa, solo encuentra una nota de su mamá pegada en el refrigerador. El mensaje dice que sus padres fueron a la ciudad para iniciar la gira de promoción del libro y que le dejaron la cena lista en el horno.
Lana revisa la correspondencia recién llegada y encuentra el libro de su padre titulado Un pueblo llamado Smallville. Al verlo, piensa que finalmente se aclarará el misterio. Recuerda que su padre siempre le pide ayuda para revisar sus textos antes de publicarlos, y se le hace raro que no le haya permitido leer ese adelanto. Sin embargo, mientras hojea las páginas, la sorpresa hace que se le caiga la lata de refresco que sostenía. Sigue revisando las páginas rápidamente hasta que arroja el libro al suelo. Totalmente pasmada y llevándose las manos a la boca, se pregunta qué es lo que ha hecho su padre. Nos movemos a los laboratorios Star. Varios guardias yacen inconscientes en el suelo, mientras otro oficial le ordena al intruso que se muestre y levante las manos. Epoch, frente a su traje dañado, se lamenta de que el daño que sufrió su armadura sea imposible de arreglar en una época tan atrasada tecnológicamente. Los circuitos temporales se quemaron y los condensadores de taquiones todavía no se han inventado. Mientras se pone el traje, piensa que los miembros de la Liga de la Justicia podrían tener alguna pista, aunque nota que las lecturas sobre ellos se han vuelto inestables, sin entender el motivo. Al iniciar su teletransportación, concluye que eso no es lo primordial, ya que si actúa rápido, podrá quitarle a Booster Gold la tecnología que necesita directamente de su cuerpo. Volvemos a la granja de los Kent. Marta nota que Clark está feliz y le pregunta qué es lo que le ha mejorado tanto el ánimo. Clark le cuenta que Lana le tocó el brazo y que, aunque no era la primera vez que lo hacía, en esta ocasión se sintió muy distinto. No se sintió como si fuera simplemente carne chocando contra acero. Clark le avisa que estará en su habitación por si no lo necesita. Su madre le pregunta qué va a hacer y él responde, con una sonrisa, que no lo sabe. Ahí vemos a Clark haciendo lo que todo adolescente hace al quedarse solo en su habitación, después de que la chica que le gusta le tocó la piel: jugar con la PlayStation. Clark se pone a pensar en cuánto tiempo había pasado desde la última vez que disfrutó de una tarde libre solo para él. Luego, mientras juega fútbol con sus amigos, reflexiona sobre cómo lo que pasó con Lana le cambió la perspectiva de las cosas. En vez de lamentarse por lo que perdió, empieza a disfrutar las ventajas de ser una persona común, como el poder jugar con otros jóvenes sin el temor de romperles un hueso por accidente. Al dar un paseo con Lana, agradece no tener que actuar de forma tan controlada. Incluso al hacer sus deberes en casa, valora que le cueste trabajo, como todo estudiante normal. Finalmente, se da cuenta de que cargaba con una enorme responsabilidad y no lo había notado hasta que se quitó ese peso de encima. No tenía la menor idea de lo que significaba descansar. En otro momento, vemos a todos conversando en la sala. Jonathan señala que ya han pasado varios días, expresando su preocupación por la calma con la que se está tomando todo. Le dice a Clark que, en vez de no hacer nada, debería estar colaborando con sus amigos, ya que el mundo necesita a Superboy. Clark se defiende diciendo que la Tierra se las arregló perfectamente bien, sin él, hace 8 meses. Marta interviene para pedirle que no sea maleducado, pero Clark insiste en que no lo está haciendo y que ellos simplemente no lo comprenden. Ahora valora enormemente la oportunidad de ser un chico común y corriente y el no sentirse tan aislado. Booster Gold le advierte que están arriesgándose demasiado al alterar la historia. Si el sol amarillo no logra recargar su cuerpo, el tejido del espacio temporal terminará por romperse. Mientras te recuerdan escenas del enfrentamiento entre Superman y Darkseid en el evento DC KO, te recuerda que él está destinado a convertirse en el Superman de su era, el héroe que salvó al planeta y a todos ellos. Clark responde que si es así, seguramente lo logrará de todas formas, y que si su destino es tan crucial, encontrarán la manera de solucionarlo, porque todavía les queda tiempo. Booster Gold contesta que no tienen tiempo, que deben ponerse a trabajar de inmediato, y pregunta qué clase de futuro les espera sin Superman. En eso, ante la mirada atónita de Marta y Clark, Mary comienza a desvanecerse. Clark pregunta alarmado si vieron lo que acaba de pasarle a Mary, pero, para su desconcierto, John mira a Booster Gold y pregunta quién es Mary. Luego, en su habitación, Clark recuerda que les explicó la situación a John y a Booster, dejándolos completamente desconcertados. John le advirtió que, si la línea temporal está empezando a fragmentarse, ya no les queda ni un segundo que perder. Ambos mencionaron el nombre de alguien que habían olvidado, un científico llamado Bruce Gordon. Poco después, los tres vuelan por la ciudad, mientras Booster Gold explica que en su futuro, Bruce Gordon terminará siendo poseído por un demonio llamado Eclipso, aunque para eso todavía faltan muchos años. En el presente,
Gordon es solo un joven brillante que se convertirá en la mayor autoridad de la mecánica solar en el mundo. Aunque todavía no tiene idea de su destino, representa la mejor oportunidad que tienen para conseguir ayuda. Superboy lo entiende y se arrepiente de haber desperdiciado tiempo pensando solo en sí mismo. Al llegar al laboratorio, Superboy se presenta. El Dr. Gordon comenta que se trata del mismo Superboy, del que se andan contando rumores. Les revela que recibió una llamada desde el Pentágono, donde le explicaron la situación y le pidieron que los atendiera. Clark recuerda la alianza que mantiene con el general Sam Lane, a quien le pidió que intercediera por él. John se presenta a él y a Michael como amigos de Superboy y le agradece que haya aceptado ayudarlos. Pero Bruce les aclara que nunca se comprometió a hacerlo. Les explica que su investigación no cuenta con apoyo militar, por lo que no tiene que reportarle nada al ejército y que ni siquiera cree en la existencia de un chico que vuela. Podría ser una trampa rusa, por lo que están muy equivocados si piensan que va a dejar que unos desconocidos pongan las manos en sus investigaciones. Clark se da cuenta de que sus amigos están dispuestos a revelar toda la verdad con tal de convencer a Gordon. No obstante, Clark prefiere evitarlo, pues siente que la niña del tiempo ya tiene demasiados problemas como para seguir metiendo cambios antes de tiempo. Por eso, decide intervenir directamente. Se acerca a Gordon y le dice que comprende sus dudas porque él también debe ocultar muchas cosas. Pero se nota que pasa demasiado tiempo concentrado en su trabajo como para estar al pendiente de las noticias. Mientras le enseña algunas fotos en su teléfono, le explica que el Daily Planet y otros periódicos suelen cubrir sus hazañas. Superboy añade con humildad que tal vez no sea alguien importante, pero que es completamente real. Aunque Gordon ya no niega eso, le aclara que su investigación sigue siendo un asunto sumamente confidencial. Superboy, entonces, le pregunta cuál es el motivo por el que desarrolla esos aparatos y qué es lo que busca conseguir con su trabajo. El doctor le señala los problemas del entorno, como la dependencia de los combustibles fósiles, la contaminación y los fallos en el suministro eléctrico. Las personas no tendrían por qué sufrir esas consecuencias solo para poder vivir. Revela que se encuentra muy cerca de lograr que la energía del sol sea económica y fácil de conseguir para todos, razón por la cual trabaja día y noche, para el beneficio de la humanidad. Superboy le da la razón. Le explica al doctor que él nunca buscó tener esos poderes, pero que justamente eso es lo que necesita recuperar. Se siente desorientado sin sus habilidades, extrañando la satisfacción que le da evitar un crimen, proteger a una comunidad o impedir que alguien sufra un accidente. Agrega que es imposible expresar lo mucho que esa satisfacción se ha vuelto parte fundamental de su vida, tal vez la más importante. Finalmente, le revela que creció con la convicción de que el fin de todos en este mundo es apoyarse entre sí. Y como sabe que él comparte ese mismo ideal, le suplica que le ayude a poder seguir ayudando a los demás. Y así lo convence. Poco después, conectado a su maquinaria, Superboy pregunta si el procedimiento con la luz solar concentrada le va a causar dolor. Gordon le responde que la luz se puede filtrar para quitarle la frecuencia infrarroja, que es la encargada de producir el calor. De este modo, se mantiene una potente carga electromagnética capaz de activar procesos como la fotosíntesis o la energía fotovoltaica. De acuerdo con sus estimaciones, confía en que un impacto de suficiente intensidad logre reactivar sus células. De pronto, una descarga de energía golpea la maquinaria y aparece Epoch, advirtiéndoles que espera que no lo hagan. Si aprecias lo que hacemos en Ryuse Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Luis P2N8Q. Booster Gold y Martian Manhunter se arrojan al ataque contra Epoch. Bruce, sorprendido por la revelación, le pregunta a Clark quién es ese. Superboy responde que se trata de Epoch, un sujeto que busca acabar con su vida, y se disculpa, ya que nunca fue su intención arrastrar ese peligro hasta su laboratorio. Mientras los ve pelear, Clark comenta que, cumpliendo con lo prometido, John y Booster hicieron todo lo posible por mantenerlo a salvo, mientras les fue posible. Si les era posible. Epoch lanza un ataque de energía contra Booster Gold, pero este se desvanece como antes lo hizo Mary. Bruce entra en pánico y le grita a Superboy que tienen que escapar, pero Superboy se niega y mientras saca algo del maletín que trajeron, le revela que tienen un plan de contingencia. Mientras tanto,
John también comienza a desaparecer. Epoch se burla señalando que ya no existen y recordándole a John que las paradojas del tiempo siempre terminan por alcanzarte tarde o temprano. Finalmente, declara que, con sus protectores fuera del juego, ha llegado el momento definitivo de acabar con el joven Superman. Pero Clark le pregunta si realmente cree que será tan fácil. Equipado ahora con una armadura salida de las cajitas felices de McDonald's, con espada y escudo incluidos, desafía a Epoch invitándolo a pelear de una vez por todas. Y se nos cuenta que, en el próximo número, veremos Clark Kent vs. Epoch. Este número gana mucho cuando se concentra en Clark y en lo raro que resulta para él vivir sin poderes. Sentir frío, cansarse al correr, no escuchar a la distancia o terminar herido por una vaca parecen cosas normales, pero para él son completamente nuevas. Al principio todo lo abruma, aunque poco a poco empieza a descubrir que perder sus habilidades también le permite vivir de una forma que nunca había podido experimentar del todo, sobre todo a solas en su cuarto. Por eso entiendo que empiece a disfrutarlo. Puede jugar con sus amigos sin miedo a lastimarlos, pasar tiempo con Lana sin estar controlando cada movimiento y sentir un simple contacto como algo distinto. No lo veo como egoísmo. Clark sigue siendo un adolescente y, por primera vez, se da cuenta del peso que cargaba todos los días sin notarlo. El problema es que esta parte dura muy poco. Me habría gustado pasar más tiempo con él adaptándose a esa vida normal, antes de que la historia regresara de lleno a las paradojas temporales, porque ahí estaba lo más cercano y entretenido del número. Una gran pena y una oportunidad desperdiciada. La dinámica con Buster y John también funciona porque ellos conocen al Superman que Clark llegará a ser, mientras él todavía está intentando entender quién quiere ser en ese momento. Cuando Mary desaparece, todo cambia. La amenaza deja de ser una advertencia sobre el futuro y se convierte en algo real. Ya no se trata solo de recuperar sus poderes, sino de evitar que más personas desaparezcan como si nunca hubieran existido. La conversación con Bruce Gordon también ayuda mucho, porque ahí Clark entiende que no extraña sus poderes por sentirse superior. Los extraña porque ayudar a los demás ya forma parte de su vida. Epoch sigue sin dejar una impresión demasiado fuerte, pero cumple con mantener la presión y llevar la situación al límite. Lo otro que no me gustó fue el cambio de artista a mitad del número, ya que se nota demasiado y corta un poco el ritmo. Pero el misterio del libro del padre de Lana sigue ahí, esperando explotar. Y luego aparece Clark con esa armadura de cajita feliz, que es tan absurda que termina funcionando. Un traje tan ridículo que me encanta. Ahora toca ver cómo piensa enfrentarse a Epoch sin poderes. Y cuánto más puede romperse la línea temporal antes de que ya no haya forma de repararla. Y cuándo sacarán los muñecos de Superboy con su nuevo traje. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ariose Comics. Nos vemos allí.